Hola a todo el mundo, bienvenidos al nuevo horario, donde no hace tanto calor, donde no nos derretimos y donde, pues sí, no nos estamos derritiendo como helado. No sé por qué me salió lo caribeño, que no soy. Bien, bienvenidos, soy Diego, soy escritor, esto es Crónicas de un Debray anunciado, donde hablamos cosas de literatura, de historias, de tropos, narrativas, etcétera, etcétera. Y hoy nos estamos regresando a lo básico. Back to basics, back in black, back to the future, esa no. Y es cómo escribir, cómo ser un escritor. Vamos a regresar al inicio ya que ha pasado cierto tiempo y vamos a revisitar esta idea. Entonces, ¿cómo escribir? ¿O cómo ser un escritor? Pues, espérenme, tengo que abrir algo. Nuevo horario, pero ciertas cosas no cambian. En fin, ¿cómo ser un escritor? Bueno, primero te tienes que sentar a escribir. Primero te tienes que sentar, saber qué historia quieres hacer. Y antes de eso, que es aquí lo que a mucha gente le confunde o por lo que se pierde mucho es entender qué es la escritura, qué es la literatura y qué es ser un escritor. ¿Qué es escribir y qué es literatura? Se oyen fácil, se oye como algo sencillo, como algo fácil de explicar. Pues algo de escribir, es sentarte y a poner letras en un papel. ¿Y la literatura qué es? Pues es lo escrito. Y entonces, no, cuando empiezas a indagar, empiezas a rascar, te das cuenta que iniciando con todo, la literatura es algo muy difícil de explicar, es algo muy difícil de dar a conocer, de decir, es esto o es esto. Hay una diferencia muy grande entre literatura con L minúscula y literatura con L mayúscula. Y la diferencia es casi imposible de definir porque como arte, la literatura sigue siendo, pues, está viva y es, aún así, el que es una historia como es difícil de explicar y de elaborar, y la propia literatura es el arte más asociado a eso, es difícil de explicar. ¿Cuál es la diferencia entre un libro malo y un libro bueno? Pues cómo está escrito. O a mí me gusta cómo está escrito. Ok, ¿y cuáles son las diferencias entre cómo algo está bien escrito y cómo algo está mal escrito? Pues la trama y eso. Eso no es que esté mal escrito, es que está siguiendo ciertas técnicas esperadas. Muchos géneros o estilos como una novela ergonómica, no me acuerdo cómo se llama, Casa de Hierbas. Ese tipo de historias no están bien escritas, o sea, no sigue ninguna estructura, así que la estructura no es lo que está bien escrito, utilizan palabras elevadas o palabras maduras. No realmente. El qué hace bueno a un escritor, qué hace que una historia sea buena, es algo fácil de entender, de vivir, pero es algo difícil de cualificar o de cuantificar, porque al final de cuentas la experiencia de la literatura es muy subjetiva entre las personas, lo que a uno le gusta no le va a gustar a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo? Pues básicamente lo que es una buena historia y lo que no es una buena historia depende de ti. Si a ti lo que te gusta es una historia efectiva. Puede que esté mal escrita y puede que ser objetivamente sea mala, pero es una historia efectiva y es buena porque a ti te gusta. O es buena porque es mala, porque los personajes son cliché, que no hay nada malo de eso. Que los giros de tuerca son obvios, que no hay nada malo de eso. Que es predecible, que no hay nada malo en eso. Sí me explicó, es difícil decir qué es bueno y qué es malo en el arte. Es subjetivo, es variado, es difícil. Y eso se refleja en qué es ser escritor. Porque ya he mencionado la diferencia entre escritor con E minúscula y E mayúscula. Con E minúscula es cuando te sientas y escribes, o sea, cualquier persona que haya escrito algo es un escritor. Y un escritor con E mayúscula llegamos a la conclusión, o dije que la conclusión era aquel que se preocupaba, o aquella persona que se preocupaba por el arte del craft, por, la, por el lado artístico detrás de escribir, por la creación artística, que se preocupa de que no solo esté bueno y que esté bien escrito, sino el cómo está escrito también influye, que el qué estás diciendo, el cómo, las palabras, el que se preocupa por eso también es escritor. Y cómo te vuelves el segundo en lugar de estar en el primero,
Pues esta es mi muy humilde opinión. A, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con que estás dispuesto a sentarte por mínimo todos los días a intentar escribir algo. Eso no significa que todos los días tengas que escribir, ay, tienes que escribir 10 páginas al día y con eso eres escritor. No. No, eso significa, no te pongas esos tipos de límites a la hora de escribir, pero sí intenta que cada vez que tú te sientes que vas a escribir, intenta hacer algo. Igual es edición, igual quitas una coma y pones un punto, igual es una palabra extra, pero todos los días hazlo y así poco a poco vas a ir edificando esta cultura, esta ideología de trabajar, de seguir haciéndolo. Y una vez que empiezas a fomentar eso, una vez que el acto de sentarte a escribir se vuelva rutina para ti, es cuando la creatividad va a fluir. ¿Por qué? Porque ya lo estás haciendo inconsciente. Y estás inconscientemente sentándote en Word, Scrivener, aplicación que uses, a teclear, tap, 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 y ya lo estás haciendo. Ya tu cerebro va a estar enfocado en otras cosas. También es importante que no lleguen a creer que cantidad es igual a calidad o que cantidad es igual a prueba. Pueden escribir 20 páginas en un día, eso es maravilloso. Aún así lo van a tener que editar y de esas 20 posiblemente van a tener que quitar 6 si bien les va. Eres escritor cuando te sientas y no solo tienes algo que decir o confías en lo que tienes que decir o quieres decir algo, sino parte del esfuerzo es en el cómo lo dices, en qué tan claro o ambiguo quieres ser con estas cosas, en todo lo que tiene detrás de una trama, es decir, cómo describes al personaje, cómo manejas sus puntos de vista, cómo describes lo que lleva puesto, cómo describes sus actitudes, qué describes de sus actitudes, cómo permites que se muestre, qué permites que se cuente, qué tanto estás dispuesto a bailar en esto de si no me explico la audiencia no me va a entender, pero si se me sobreexplico, la audiencia no le va a gustar lo que estoy haciendo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lidias con eso? El lidiar con eso, en pocas palabras, el tomártelo en serio es lo que te vuelve un escritor. Y aquí la pregunta es, pero ¿cómo me lo tomo en serio? Como cualquier otro trabajo. Al final de cuentas, ser un escritor es un trabajo y es un trabajo arduo, es un trabajo largo. Es un trabajo que aunque tengas un manuscrito ya terminado, aún te falta todo lo que sigue, que es la edición, decidir cómo te quieres publicar, si quieres publicarte, los riesgos que vas a tener que tomar. Porque al final de cuentas todo es un riesgo en el sentido de a qué te vas a aventar o a dónde te vas a aventar y no vas a saber qué va a pasar, tanto en el arte como en la vida. Así que tienes que tener eso en mente a la hora de ser un escritor. Pero si te sientas y lo haces y lo escribes y te empiezas a escribir, aunque sea la primera oración, aunque sea el primer párrafo, la primera página, y sigues trabajando en eso y sigues escribiendo y lo sigues llevando, eres un escritor. Es como eres un actor actuando, como eres un músico haciendo música, como eres un bailarín moviendo el cuerpo con el ritmo que lleva dentro. No sé por qué hablé así. ¿Cómo eres lo que haces? Así que si lo haces, lo eres. Que es sencillo de explicar, ¿no? Si escribes, eres un escritor. Si escribes con ganas y te fijas en no solo qué, sino en el cómo, eres un escritor con E mayúscula. Y esto que tiene que ver en cómo escribir, o sea, cómo escribes un libro. La respuesta más lógica es, pues te sientas a escribir. Ok, ¿qué tipo de escritor eres? ¿Qué? Oh, Diego, el escritor tan guapo que eres, ¿a qué te refieres? Ahorita te lo explico, audiencia hermosa y preciosa que son. Yo una vez dije que hay dos tipos de escritores. Esto yo se lo quité a Brandon Sanderson, o más bien se lo escuché por primera vez a Brandon Sanderson, y es algo en lo que creo y se los paso a ustedes. Hay dos tipos de escritores, los que necesitan un plan, una maqueta, algo que seguir, un plan muy a futuro que es
un arquitecto, yo les digo los arquis, o un alguien que va a plantar una semilla, la va a regar, va a ver cómo crece, y aunque sí tiene una visión del jardín o de lo que está creciendo, no va a salir idéntica y va a andar podando, va a andar quitando, va a estar constantemente modificando y viendo para que se mantenga. Eso es un escritor tipo jardinero. Hay ventajas y desventajas en cada estilo. Si eres un arquitecto te vas a planear mucho tiempo, vas a hacer mucho tiempo planeando, vas a tener listas de términos, vas a tener listas de ciudades, vas a tener listas de personajes bien detallados, vas a tener posiblemente una biblia del mundo detallando cada cosa, así de qué sucede en este pueblo, Tu backstory, tu background va a estar súper elaborado. Y eso te va a dar a ti, y eso te da la confianza de cuando empiezas a escribir y tienes dudas, están en este pueblo, ¿qué hacía en este pueblo? Y te vas y lo checas. Corres el riesgo, siendo un arquitecto, de que si la historia se empieza a salir de control o si lo intentas controlar mucho, puedes correr el riesgo de que se quede algo muy bonito pero no sustancioso. Es decir, puedes tener una maravillosa casa pero nadie vive en ella. No hay este caos humano que se refleja en el arte. Y un jardinero pues sufre un poco lo contrario. Vas a tener algo muy vivo, vas a tener algo que estás forjando sobre la marcha, y al forjarlo sobre la marcha pues van a suceder varias cosas. Un personaje puede irse de un lado y te da la sorpresa y te da un giro. Este personaje que era bueno luego puede irse volviendo más malo. Puedes ir sorprendiéndote a ti mismo, y es cuando dicen que los personajes o la historia cobra vida propia. El problema con eso es que si no cuidas o si te dejas que te sobrepase, vas a tener va a sobrepasar eventualmente, te va a poder te va a sobrellevar, y puede que la historia termine termine muy floja, no tenga estructura, sea como una casa construida en arena. Entonces, irónicamente o aristotélicamente, vas a ser los dos tipos de escritores. Así que cuando digo que tienes que decidir qué tipo de escritor vas a ser, y la manera en la que vas a decidir qué tipo de escritor eres es escribiendo, pues vas a tener elementos de los dos para que funcionen. Y sí, lo que decir, ¿cómo escribes? Escribiendo. Escribir es la parte menos glamorosa y la parte más fea y la parte más pesada de escribir. Es sentarte y pelearte con la hoja en blanco. Es sentarte y escribir y esto no está bueno, así que te regresas y lo cambias, pero no quedó como querías, así que ahí te la pasas rumiando. Es el oficio, el sentarte a escribir. Y así es el qué, el cómo. ¿Y cómo logras hacer esto? O sea, ¿cómo logras estructurarte? Pues ya depende de la persona. Por ejemplo, muchos les van a decir que para ser escritor tienes que escribir mucho y leer mucho. Sí, pero voy a poner un asterisco porque vivimos en el siglo XXI. Hay más formatos de historia, hay más tipos de historia que solo libros. Yo diría, sí, para ser un buen escritor te tienes que sentar y escribir para generar el oficio y generar la disciplina. Pero también necesitas consumir muchas historias, ya sea literariamente, ya sea en cómics, ya sea en series, en películas, en algo más experimental como algo que pueda contar YouTube, en videojuegos, en ARGs, en cosas así, en juegos de rol, en juegos de mesa, todo eso tú consume, porque eso te va a generar a ti los bloques con los que vas a ir construyendo los tipos de historia que te gustan. Vas a ir identificando cosas que te gustan, cosas que no te gustan, vas a ir empezando a desarrollar el por qué eso te gusta, el por qué no te gusta, y es lo que vas a terminar escribiendo. Otra regla de cómo escribir es no le tengas miedo a la inspiración. Lo he mencionado en otros streams, les digo streams, pero esto es como un tipo podcast, que es raro. No quieras crear nada nuevo, es decir, no le tengas miedo a que tus influencias estén en la palma de tu mano. Que mi historia está claramente inspirada en tal, qué bueno, que esté inspirada en algo, que
si está inspirada en algo, gente a la que le gusta esto lo va a ir agarrando y lo va a ir consumiendo. Y es, esto me recuerda a tal. Y ya es, va a seguir esto o me va a poner algo nuevo. Y empiezas a generar cierto track con la audiencia. Todo ya ha sido contado. Todo tipo de trama ya ha sido contada en los 200.000 años que lleva la humanidad en este planeta. Entonces, ¿para qué te preocupas en crear algo nuevo? Cuenta la historia que a ti te gusta contar, cuenta los temas, las morales, cuenta las cosas que a ti te gusta poner y mejor preocúpate en cómo la estás contando. Por ejemplo, si estás escribiendo una historia que quiero hablar que quiero taclear la contaminación que hacen las empresas en el mundo, quiero hablar sobre eso, ok, y es ficcional, ok, pues te puedes robar de Duna, te puedes robar de... Y digo robar, aunque realmente te puedes inspirar en Duna, te puedes inspirar en en el género cyberpunk, en el género solarpunk, te puedes inspirar en Final Fantasy VII, te puedes inspirar en historias como Silo, en historias como Judge Dredd, en historias como tal, te puedes inspirar en eso. Y este proceso es algo que también hay que llamarle que te vuelves un periodista de tu oficio. Investigas qué es tu oficio, investigas qué es lo que estás leyendo, investigas los tropos asociados a y los utilizas o los subviertes o los desconstruyes y te lo tomas en serio, como lo dije al inicio, te lo tienes que tomar en serio, te tienes que tomar esto de crear una historia en serio, porque no es sencillo, no es lo pienso y existe, oh Dios. Son muy pocos los casos que se cuentan de que una historia estuvo terminada en 3 días o en un mes. Es muy difícil. Especialmente por cómo está el mundo ahorita. Todo el caos, las recesiones. Sigue esta maldita. Sigue las recesiones económicas. Y lo volví a aplicar porque voy a checar cómo quitar esto de UBS. Todas estas cosas que te afectan en la vida te afectan tu escritura y a veces, pues, vas a amanecer con tu cerebro al 20, al 40, al 10, al 5% de eficacia a la hora y no vas a estar de humor. Siéntate, intenta y si no puedes, escribe una sola palabra o cambia algo y déjalo al día siguiente, pero no cejes. Y es difícil, es muy difícil. También eso lo vamos a ver luego, pero una vez que tienes el manuscrito tienes que pensar en qué vas a hacer, en qué riesgos vas a afectarte, porque cómo quieres sacar tu historia, ya sea tradicional, ya sea autopublicación, ya sea híbrido, pues son riesgos como negocio. Y al volverte periodista o investigador de tu oficio, es ver qué dicen los escritores de tal cosa, es ver qué dicen la gente que tú admiras o la gente que los artistas que los que tú admiras admiran, chécalos, léelos. Si estás quemado emocionalmente, si tienes un burnout y no puedes leer, ve entrevistas, ve sugerencias, ve lo que a ellos les gusta, ve de qué trata, métete a Goodreads y ve la lista de libros, ve las frases que ellos tienen en citas, empápate del negocio y utilízalo. Y es imposible que no te vayas a meter al negocio, o es imposible que no te vayas a empapar o a investigar todo esto, por el simple hecho de que si estás inspirado en algo y lo tienes que hacer distinto, vas a tener que inspirar pues cuáles son los temas, cuáles son estos, qué es lo que yo entendí, qué es lo que quiso decir el autor, quiso decir esto. ¿Hay obras similares a esto? No. ¿Por qué? Si las hay, ¿cuáles son? ¿Cómo les fue? ¿Qué dijeron? ¿Cómo están escritas? Ser escritor es sentarte a escribir, pero es todo lo que conlleva el sentarte a escribir, es ser un investigador de otras cosas, es tener la petulancia de creer que tu obra de estar seguro que tu obra va a cambiar el mundo, con la humildad de saber que posiblemente no lo va a hacer, que lo más probable es que no lo haga, de aceptar que estás mal y que te la van a cambiar y que lo que esta gran idea opus magnum opus en tu cabeza, pues no va a existir porque de lo que pasa aquí a lo que pasa acá es muy distinto y de lo que pasa acá a lo que pasa acá es otro mundo completamente distinto. Escribir es
es como cualquier negocio, tienes que poner atención, tienes que leer, tienes que consumir, tienes que aprender, tienes que adaptarte, tienes... Sí, es como cualquier otro trabajo. Y también es quitarte el miedo a la hoja en blanco, que es lo más fácil y lo más difícil. Porque lo más fácil es, si tienes esta inspiración, esta idea es, sí, lo puedo hacer y empiezo. Pero una vez que estás en Word y ves la página en blanco es, oh Dios mío, ¿cómo lo hago? Ah, pues igual voy por esta cita. Oh, igual intento por esta cosa. Oh, igual voy por esto. Y poco a poco empiezas a tallar el mármol que está cubriendo a toda tu historia. Y va a haber muchos momentos donde va a estar, pues ya no sé qué pasa. Si ya no sabes qué pasa, encuentra gente con la que confías, platícale las historias y estoy trabado en esto, no sé cómo seguir. Te va a sorprender la cantidad de veces que una persona ajena que no está inmersida en esto puede decir, ah, ¿por qué no vas por aquí? Y es como, no lo deseches, por más ridículo que se oiga la sugestión, especialmente si no sabes qué es. Pero ¿por qué sigues así? Vas a pensar, no, porque estoy empezando a perder esto y porque me estoy esperando a que suceda esto. En este caso, ¿cómo llego a esto? Pues puedo llegar por acá, Pero platicarlo, o sea, o leer y leer y leer, te va a ayudar. También no te compares con otros escritores. Hay esta idea que me metieron en la carrera, lengua y literatura modernas inglesas, que es el padrino fantasmal o el padre fantasmal, que es el espectro que va a existir encima de tu obra con el que va a ser comparada tu obra. Por ejemplo, si escribes fantasía épica, te van a comparar con Tolkien, te van a comparar actualmente con Juego de Tronos, con La Rueda del Tiempo, con Eragon, con varias cosas. Si estás escribiendo ciencia ficción, con Philip K. Dick, con Asimov, con Star Wars, con Star Trek, etcétera, etcétera. Te van a comparar. No le tengas miedo a esto, porque va a ser imposible que no te pase. Así que mejor hazlo, estate preparado, escríbelo tú. Y se ponen, esto está basado en esto. Y lo hiciste, o sea, si está basado en esto, di que sí. Si no te das cuenta, pues no es algo que me di cuenta, pero veo las similitudes. Lo cual me lleva a algo muy importante. No plagien, no roben. ¿Y cuál es el plagio? Decir que algo que claramente está inspirado o que tú claramente te inspiraste o le quitaste a otro escritor y no le diste la referencia, no le diste, o sea, esto yo lo saqué de este escritor, esto a mí me inspiró esta historia, esto yo me basé en esto. Si no tienes pruebas contundentes o las circunstanciales, se ponen de, sí, está muy difícil que haya sido tal porque por X, Y o Z, estás haciendo un plagio. Y si eres un plagio, y si plagias, pues vas a perder el respeto de tu gremio, vas a perder el respeto de los otros artistas. Que es lo mismo con inteligencia artificial. Si tú utilizas la inteligencia artificial para escribir, vas a perder el respeto del gremio, vas a perder el respeto de los escritores, vas a perder el respeto de la gente que va por ti por una historia para decir qué es lo que tú quieres decir. Y aparte de que lo que se utiliza hoy en día como inteligencia artificial no es inteligencia artificial, es un motor de búsqueda que amalgama muchas cosas y las escupe. Es muy incompetente y no está habilidoso. Y en el instante en el que llegue a poder generar arte, los que meten los inputs no son lo que lo están haciendo, lo estaría haciendo de X manera inteligencia artificial. Así que, ¿no? Si una persona te dice, yo soy artista de inteligencia artificial, no lo es un tech bro que no tiene talento artístico y está utilizando un motor de búsqueda glorificado para llegar a los talones de un artista. Así que no, sí les recomiendo muy fuerte que no utilicen inteligencia artificial, especialmente y sobre todo si están iniciando, porque si agarran esa muletilla que los va a aislar del resto del mundo artístico, del gremio y de sus pares artísticos, pues si logran seguir, si logran crecer, pues van a depender de eso, sus habilidades van a estar cortas y, perdón, parte de la escritura es sentarte a pulir tus habilidades, es a generar las habilidades, es a no sentarte y escribir a Shakespeare o escribir a Dumas o escribir a Cervantes Saavedra. Eso no va, eso no tiene sentido querer serlo cuando estás sentado, no
realmente no tiene cabida en la cabeza. Y esos grandes artistas llegaron a esas alturas, los Neil Gaiman, los Terry Pratchett, las Margaret Atwood, las C.G. Drews, que creo que es de IDEM, así que es de IDEM, las Robin Hobb, todos ellos, todas esas personas se sentaron y escribieron, se esforzaron, mejoraron, escribieron cosas no tan buenas y las editaron hasta que estuvieran pasables, escribieron cosas mejores y mejores y mejores. El talento en bruto, aunque sí ayuda, no es tan importante como mostrar que tú te sentaste y que puliste y que trabajaste en esto. Y aunque es una historia súper predecible, si te sentaste, la puliste, la trabajaste, eso se nota. También hay que considerar que si quieren ser escritores, si quieren vivir de la escritura, pues es algo muy caro, es algo tanto en tiempo como en dinero, es algo en el que van a gastar para poder producir, es algo que no van a estar a la mano, o sea, sus mejores amigos que pueden estar en carreras más comunes o en carreras más tradicionales, van a tener un plan más fácil de seguir que ustedes. Ser artista es tomar decisiones, es tomar riesgos que pueden o no pueden salir. Y es, pues, amarrarse el cinturón, a morder la almohada y órale, tómela. Y sí, de eso es ser escritor. ¿Cómo escribir? Es sentarte y escribir. Es perderle miedo a esto. Es buscar la manera en la que a ti te gusta contar la historia, sentir esa pasión cuando estás escribiendo, sentir las emociones de sí, 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 darte un paso para atrás, dejar un día, dos pasar y editar y te das cuenta, ok, esto funciona, esto no funciona, ok, me gustó esto, esto puede no funcionar. Y es saber criticar. Ser escritor también es saber editarte antes de pasarse en un editor, que es no tener miedo de si algo te gusta mucho pero no funciona para la historia o alentiza el ritmo, quítalo. Porque también ser un escritor, también escribir es aprender el ritmo de una historia. Es todo capítulo que pongas o toda escena que pongas tiene que ser importante para el personaje que está pasando. Tiene que desarrollar al personaje, desarrollar la trama o desarrollar el conflicto o presentar el mundo, seguir desarrollando y presentando el mundo. Y tienes que saber dónde ponerlas que van a presentar el mundo, cómo exponer las ideas, cómo presentarlas, entender que posiblemente si estás en una fantasía de ciencia ficción, las primeras partes de tu historia van a ser más lentas que el final, y eso está bien. Tienes que entender que posiblemente el arranque va a estar lento. Puedes tener una escena inicial fuertísima que te enganche. Luego vas a calmar a la audiencia, explicando, enseñando, planteando las cosas para que luego el ritmo empiece a agarrar, las acciones empiecen a llevar, todo empiece a llevar a un clímax y a un desenlace. Tienes que aprender a cómo hacer personajes y cómo haces personajes, pues de dónde vienen, a dónde van y qué quieren. Esas tres preguntas es, si mi personaje principal es de esta historia, pues se va a presentar en esto. Y si eres un arquitecto, pues te vas a hacer todo un plan, una maqueta para tu personaje. Si eres un jardinero, pues lo vas a ir viendo y, me gusta esto e igual lo dejo. Y si veo que está arruinando mucho el jardín, pues quito esta parte del personaje o no la pongo, me la quedo yo sabiendo que ese stump o ese muñón que se cae en el árbol viene de eso, explica eso, ok. Saber explorar qué cosas vas a explorar, qué vas a querer, qué temas quieres que el personaje firme. También tienes que aprender a manejar los puntos de vista, a manejar cómo los narradores, tienes que manejar muchas cosas. E irónicamente o extrañamente, estas cosas se van aprendiendo en la marcha, vas a descubrir cómo tú las manejas haciéndolas, usándolas, escribiendo. Y los siguientes streams, no sé cuántos van a ser, vamos a estar hablando de eso, de qué es el ritmo de una historia, cómo se utiliza el ritmo de una historia, ejemplos de un ritmo de una historia, buenos y malos, desarrollo de personaje, creación de personaje, ejercicios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Nada más es como la parte introductoria, pero no me quiero dejar así de, eso es lo único que ver. Les quiero que spoilers, soy mexicano. Si yo busco grupos de escritura, México, hay varios grupos de escritura, no necesariamente para estudiar, sino para juntarte, para platicar, para otras cosas.
Y no está malo estar ahí porque, pues, aparte son tus compatriotas. Y hay que entender que esos grupos tienen algo bueno y tienen algo malo. Es decir, no todo es miel sobre hojuelas. Un grupo de escritura o talleres de escritura, lo que te va a servir es hablar de otros, es ver cómo otras personas tienen sus estilos, su approach a escribir, van a comparar tu historia, así de, me está gustando esto, o, no me está gustando esto, o, o siento que esto funciona muy bien, o, siento que esto no funciona muy bien. Pero también, por ejemplo, hay que entender que dependiendo del país puede funcionar o puede funcionar menos. ¿Por qué? Porque si tu país no tiene un gran apoyo a las artes, por más grupos de escrituras que tengas, va a ser muy bueno para conocer amigos y para agarrar personas y levantarlas. ¿Por qué? Porque quiero dejar esto muy en claro. Todos somos aliados, todos estamos en el mismo bote. También por eso el plagio y la inteligencia artificial son tan insultantes. Porque no estás ayudando a los otros, no estás levantando a los otros, estás intentando levantarte a ti a cuesta y a peligro de los otros. O a costo, sí, a costo de otros. Y eso sí no se vale. No se vale que tu éxito venga a manos de sacrificar a otro. No estamos en eso. Ser escritor, ser artista en Latinoamérica de por sí ya es difícil, así que no hay que complicarnos más la vida. Y si no están seguros de por dónde iniciar, los talleres de escritura es la mejor manera, o estudiar escritura creativa. Yo estudié literatura y aunque sí me dio muchas herramientas, me dio herramientas para otro paso, que no es la creación, que no es la creación de la escritura. Y se vale. Al final de cuentas, ustedes tienen que hacer su viaje a su manera, tomar las decisiones a su manera. Pueden intentarlo, solo pueden aislarse, eso también es bueno, pero también eventualmente van a tener que buscar a lectores beta, van a tener que buscar editores, van a tener que buscar a otras personas, y esas personas tienen que encontrar personas a las que confíen, personas profesionales, cuyas decisiones y cuyas palabras no les vaya a doler tanto lo que les dicen, porque esto me gusta, esto no me gusta, funciona esto, no funciona esto. No a toda persona, por más que los quiera, les va a fascinar su historia y es como, sí, es perfecta, no hay nada que hacerle, no. Es decir, me gustó esto, no entiendo esto, no, y van a tener que trabajar sobre eso, les guste o no. Así que, como pueden darles cuenta, cómo eres un escritor escribiendo y qué conlleva escribir, muchas cosas. También es el no tengan miedo de exponer sus creencias o exponer lo que ustedes realmente sienten. Sus personajes son extensiones de ustedes. Los villanos son extensiones de lo que ustedes no creen y a lo que a ustedes no les gusta. Los protagonistas usualmente tienen que tener elementos que a ustedes les gusta. Si están escribiendo una historia de un villano, pues ahí ya cambia la dinámica. Pero principalmente ustedes van a escribir cosas que ustedes creen, en las que ustedes creen y de manera firme. Así que no tengan miedo de, es que esto no está popular. Puede que sea popular, puede que, no sé, hacer a Superman malvado sea popular. Pero si a ustedes no les gusta y no creen en eso, no escriban a Superman malvado. Por más popular que sea, no lo escriban. Se va a sentir que nada más están siguiendo a la camada, a la manada, y pues no. La creatividad no sigue a la camada, la creatividad sigue los impulsos creativos, siguen los esfuerzos creativos. Otra cosa muy importante que tienen que tener en mente de cómo ser escritor o cómo escribir es, van a tener que documentarse. Y no solo de lo que quieren escribir, no solo si, esta tecnología tengo en la mente por ejemplo, están escribiendo ciencia ficción y quieren escribir cómo se viaja a través del espacio. Mínimo van a tener o que investigar las cosas que a ustedes les gusta, como, más
Esta nave viaja más rápido de la luz. Ok, ¿cómo lo utiliza Star Trek? ¿Cómo lo utiliza Star Wars? Pues está planteando que esto. ¿Cómo funciona o por qué eso es imposible? Por esto. Pues yo pongo que mis motores tienen este compensador de Heisenberg de incertidumbre, que es lo que tiene Star Trek, o que en el mío simplemente es punto A a punto B y viaja súper rápido como Star Wars. Se van a comentar de lo que los está inspirando, por qué toman esas decisiones y si ustedes van a tener que tomar esas decisiones, va a tener que documentarse en cómo escribir un manuscrito, en qué tipo de letra y tipografía lo tienen que escribir, porque sí, en qué símbolo es el que se utiliza para separar párrafos o separar ideas, porque sí, puedes tener o una piramidcita de asteriscos o un asterisco, o el que a mí me gusta, el hashtag, es el que a mí me gusta para separar. Tienes que aprender a... Y cuando te estén buscando agentes, porque van a tener que estar buscando agentes, van a tener que investigar qué es lo que busca el agente, qué es lo que está buscando, si es un buen fit para ustedes. Si los rechaza, saber leer entre líneas cuando ni siquiera tuvo el tiempo o la paciencia para leer su historia, o cuando les llamó la atención y el rechazo es sincero, no tomárselo personal, porque a veces literalmente no tienen espacio para eso y puede ser desde algo de que no les gustó el título, no les gustó el query, o si es en Estados Unidos puede ser algo muy trágico como son racistas y simplemente como escritores latinos no les llamó la atención. Y a veces ni puede ser por eso, a veces simplemente no les llamó la atención lo que ustedes les presentaron y ni se esmeraron en leerlo. Es válido. No se siente bien, pero es válido. También tienen que investigar y entender que toda persona a la que le estén dando los libros tiene sus prejuicios, tiene sus biases y que nunca les van a dar una lectura tan fría, nunca les van a decir, es porque, ¿por qué no vio esto en lo que no le gustó? Porque va a dar tal. Pues no le gustó y tienes que tomarlo de quién viene. Ser escritor es escribir, es darte a leer, es exponerte y es saber tomar críticas, tanto buenas como malas. Las malas críticas las vas a ignorar. Las buenas críticas son las que vas a tomar, las que, no me había dado cuenta de esto que está diciendo tiene un punto. O no lo había pensado, o lo había pensado y no sabía si se notaba o no. Eso es lo que ustedes van a seguir, eso es lo que ustedes van a tomar. ¿Cómo van a abordar esto? ¿Cómo van a abordar para mí esto funciona, para mí esto no funciona? Si esto no funciona, ¿por qué? Por ejemplo, con un lector beta, que luego los vamos a ver más a futuro, más a profundidad, que realmente no hay mucha profundidad en qué es un lector beta, pero en fin, si es un lector beta que es el target audience al que le enviaste el libro, si le gustó esto, ya esperé que esto le gustara. Así que si tu lector beta es alguien que le gusta cosas muy similares a ti, les gustan los mismos personajes, pues obviamente lo que les gusta es, está diseñado para esto. Cuando te digan algo y esto no me gustó, eso es lo que vas a tener que ver, el por qué tomar su opinión y ver cómo lo vas a adaptar. Si es que lo quieres adaptar o quieres ser un engreído de no, mi historia es perfecta y que nada vaya a funcionar. Si tu lector beta es alguien que no es una persona que se meta mucho en ese género, pues obviamente las cosas que no son de su estilo, que no les agradan, pues pueden tomarse como eso. También pueden tomarse como, no le gusta esto y esto le está brincando, ahí hay algo. Pero por ejemplo, si alguien que no es fan del género te dice, pero me gustó mucho esto, eso es rescatable, eso es muy rescatable. Y también tienen que entender, y lo he dicho antes y lo diré después, que no se preocupen por los manuscritos, no se preocupen por las ediciones, así de, esta es mi tercera edición de mi manuscrito. No. Ustedes van a seguir editando, aún ya sea gramaticalmente o con una editorial, hasta que ya esté para publicarse. Y aún así hay segundas y terceras ediciones de un libro, así que no se preocupen por eso. También no se preocupen de que su primer draft, de que su primera edición de manuscrito, aquí. Gracias. De que su no se preocupen por los borradores. Por decisiones. Los borradores son distintos. El borrador final es sobre el que se va a ir trabajando de manera más minuciosa y más detalles. Pero si se empiezan a preocupar de, es mi primer borrador y él estuvo escrito después de su tercer, that's horseshit. Esos son mentiras, calumnias y mamadas. Preocúpense más
porque a ustedes les guste lo que están escribiendo. Entiendan y internalicen que de pío a pao, que de primer borrador a segundo borrador, todo va a cambiar. No va a ser la misma historia. De segundo borrador a tercer borrador, pueden que cambien menos cosas o puede que cambie igual. No lo ha... También, ojo, si cada borrador es una historia distinta, sí párenle y decidan qué historia es la que van a continuar afinando, porque fuera de eso ya es un síndrome de mecanismo de defensa, de ansiedad y de que no quieren continuar o que algo de lo que están escribiendo les está dando miedo seguir. Y véanlo con alguien profesional, háblenlo con alguien a quien más confianza le tengan. Y ojo, y mucho ojo, México. Así que sí, eso es escribir, es complicado, es caótico. Y si buscas orden en el caos, te va a salir. Si buscas canalizar ese caos, te va a salir. Es un ejercicio de autoexploración emocional, mental, psicológica que van a tener que hacer. Y como está el mundo, si quieren escribir cosas bien, van a tener que entender que mucha gente no va a entender las sutilezas o lo que están diciendo. Y peor tantito, mucha gente va a creer que lo que ustedes están poniendo con sus villanos es algo en lo que ustedes creen. Así que agárrense, amárrense y exploren. Que es tirarse a un volcán para luego salir volando en la explosión, pero es muy divertido. Y también entiendan, toda persona tiene historias que contar, pero no toda persona puede contar historias. Así que si ustedes logran terminar un draft, logran terminar un borrador, ustedes ya saben contar una historia, ustedes ya lo tienen, ya lo van a poder explorar. Y hay personas que no. Y muchas de las personas que no son las que van a ser muy resentidas con ustedes en cuanto a su obra. Y luego ya hablaremos de ediciones, de búsqueda de editor, de búsqueda de bla bla bla, de yada yada, yada yada. Ya hablaremos de eso. Este primer stream quería como regresar al Back to Basics, regresar como a lo que originalmente inició siendo Crónicas de un Debray anunciado. Me van a poder encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, La Bóveda de Otranto, así se llama el canal. Si eso les gusta, sigan, comenten. Nada más ahí estén platicando, porque aquí hablamos de esto. Hablamos de un nicho muy interesante, de un arte de nicho muy interesante que muchas personas creen saber, pero realmente no entienden, y que muchas personas pues se la toman a la ligera y no es bonito. Es un arte muy tomado a la ligera. Así que adiós, mensaje de número misterioso, posiblemente cosa política. Así que soy Diego, soy escritor. Estos Crónicas de un Debray anunciado con nuevo horario. Los veo el lunes a las 7 y como siempre, sean buena gente y tomen agüita.